Por motivos de fuerza mayor, Hugo no nos ha podido acompañar, pero en su lugar estará Iván Carmona, que es también de 100 ladrillos, que nos va a poder hablar del mismo tema. Le damos la bienvenida a Iván Carmona y a Alberto Padilla, quienes nos hablarán sobre el fondeo inmobiliario. Iván Carmona es cofundador y director comercial de 100 ladrillos. Es licenciado en Derecho del ITAM, graduado con honores. Posteriormente cursó su MBA en el IPADE Business School en México y realizó estudios de intercambio en la IAE Business School en Argentina. Cuenta con certificaciones internacionales en temas de ventas y desarrollo humano y ha sido invitado a participar como speaker en foros nacionales e internacionales en temas inmobiliarios, de comercialización y de negocios. Alberto Padilla, además de fundador y dirigir Brick.mx, fundó Incu, desarrollador de empresas basadas en Internet propias como Aventones y Rides, RutaNet, Reservamos.mx, entre otros. Trabajó para la Amex Cap como desarrollo de negocios y para Proesa como líder y encargado de innovación. Reconocido con varios premios, entre ellos como una de las 30 promesas de negocios de Forbes 2015. Primero presentará a Alberto. Hola, muchas gracias, Francisco. Gracias a todos por estar acá conectados. Vamos a tratar de hacer esto de utilidad para todos. Tenemos 25 minutos ahorita de una presentación mía, luego Iván, lástima que no puede estar Hugo, y luego preguntas y respuestas. Entonces, preguntas que tengan para mí, váyanlas poniendo y las vamos a responder al final también junto con las que tengan para Iván. Les voy a platicar un poquito del tema sobre fondeo inmobiliario, nuevos instrumentos. Desde mi experiencia, yo fundé Brick, que es ahorita una de las empresas líderes de crowdfunding en México. Nos dedicamos al fondeo de proyectos inmobiliarios. Tenemos dos tipos de financiamiento a proyectos. Perdón. Y bueno, me voy rápido un contexto hacia atrás. Ustedes seguramente conocerán pues, el ciclo de desarrollo de un proyecto inmobiliario. Nosotros nos dimos cuenta, tenemos vamos a decir, dos approaches o dos maneras de atacar, dos visiones que nos llevaron a hacer lo que queríamos hacer. Por un lado, era hacer que verdaderamente las inversiones en bienes raíces estuvieran disponibles o al alcance de todos, de cualquier persona. Para nosotros era algo súper importante, de hecho, nació de una necesidad propia. Cuando tuvimos la fortuna de crear una empresa de tecnología, que nos las compraron un grupo francés muy, muy grande. Cuando pasa eso, nos pusimos a invertir y una de las cosas en las que invertimos fue en bienes raíces. Dijimos, oye, queremos hacer esto más seguido y más veces, pero se requiere mucho dinero para poder de verdad estar diversificado, para de verdad hacer una estrategia de inversión en bienes raíces. Entonces nos pusimos como la meta de decir, ¿cómo podemos hacerle? Trabajar el monto mínimo con el cual puedes invertir en bienes raíces. Y viendo en otras partes del mundo, encontramos que el crowdfunding era una buena manera de hacerlo, ¿no? El crowdfunding básicamente es que muchas personas junten dinero para una causa específica. Hay tipos de crowdfunding, pero vamos a hablar nosotros del crowdfunding inmobiliario, que es crowdfunding financiero, es decir, en donde tú juntas dinero para obtener un retorno sobre ese dinero, es decir, invertir en un proyecto para obtener algún retorno sobre esa inversión, ¿no? Entonces, nos pusimos las piezas y dijimos, vamos a hacer esto de crowdfunding inmobiliario en México. Había, digamos, como distintas iniciativas en otras partes del mundo, pero nosotros pues nos dimos cuenta que para hacerlo bien en México había que tropicalizarlo y hacerlo pues adecuado a la situación en México. Cuando nosotros empezamos no había ninguna otra plataforma, todavía esto es 2015, y uno de los principales retos era el tema regulatorio, que ese es, digamos, es tema de otro panel, pero el principal reto para nosotros era, ok, invertir en bienes raíces. ¿Cómo es eso? Hay muchas opciones. Tú puedes comprar un inmueble, puedes construir un inmueble, puedes prestarle dinero a quien construye un inmueble, puedes hacerlo vía fibras, puedes hacerlo vía bancos. Entonces había como diferentes opciones y dijimos, ¿qué será lo ideal para poder nosotros empezar a invertir en bienes raíces? Entonces, analizando la industria de desarrollo inmobiliario, nos topamos con una ineficiencia grande en el sector, que era el crédito para la construcción. Decidimos enfocarnos en construcción habitacional, por ser, digamos, que el tema en donde teníamos a nuestra mano más posibilidad
de conocimiento, gente con mayores contactos que nos podían ayudar, y nos dimos cuenta que había una deficiencia en el financiamiento a la construcción de desarrollos inmobiliarios habitacionales, principalmente en los proyectos pequeños y medianos. Como ustedes sabrán, una manera de financiar los proyectos inmobiliarios es con crédito del banco. Pero cuando empezamos a estudiar esos procesos, nos damos cuenta que el banco solo presta montos muy altos y solo a ciertos desarrolladores. Entonces, incluso procesos larguísimos. Nos llegamos a topar con créditos que soltaban los desarrolladores que tardaban hasta un año en aprobarse. Y cuando tú eres un desarrollador pequeño y mediano que vas a construir tal vez un edificio de 5 departamentos, de 7 departamentos o 3, 4 casas en un fraccionamiento, pues no necesitas 100 millones de pesos que te preste el banco, tal vez necesitarás 10 o 15 millones de pesos. Y para financiar ese tipo de proyectos, vimos que los desarrolladores estaban acudiendo a la famosa preventa, un instrumento súper útil, pero que si tú como desarrollador tienes un estudio financiero, te das cuenta que tienes un costo financiero muy alto por vender en preventa. De entrada, digo, al inversionista tiene una gran incertidumbre, entonces lo tienes que compensar con un gran descuento, por lo tanto, un gran rendimiento sobre su dinero por haber entrado antes de tiempo, ¿no? Entonces, la mayoría de los desarrollos que estábamos viendo de ese perfil, que digamos se quedaban afuera de la agilidad requerida para poder obtener un crédito de banco, o simplemente los montos, no necesariamente que fueran peores proyectos, simplemente más pequeños, estaban abusando de las preventas, ¿no? Prevendían todo lo que se podía con tal de avanzar y tener dinero para hacer su desarrollo. O por otro lado, se financiaban con familiares y amigos. El típico desarrollador que te invita, te dice, pon aquí una lanita y vamos a arrancar, y cuando vendamos, pues nos repartimos la lana. Nos dimos cuenta que en ese lado había dos cosas. Una, mucha informalidad, muchas inversiones que no se formalizan con contrato, que los términos no estaban claros, unos que decían te garantizo cierta tasa, cuando de entrada es ilegal hacer una garantía de una tasa, salvo que tengas un respaldo sobre eso. Digamos, mucha informalidad y sobre todo un alcance limitado, ¿no? Un desarrollador que requería 15 millones de pesos para hacer un edificio o 30 millones de pesos, pues tal vez sus contactos le alcanzaban para dar 4 o 5 millones, pero no los 15 o los 20, y entonces seguía recurriendo a las preventas que eran costos financieros altos para ello. Entonces fue que decidimos empezar Brick con el enfoque particular en crédito a la construcción para desarrolladores pequeños y medianos, en donde podíamos dar créditos desde el $1,000,000 hasta los 50 millones de pesos para proyectos residenciales. Empezamos en la Ciudad de México y como todo como todo en tecnología y como es una empresa nueva, hay que empezar probando, ¿no? Hay que empezar poco a poco, tratando de entender las variables que juegan en el camino. Entonces empezamos con un desarrollo en el 2015 en la Ciudad de México, literalmente le prestamos 500,000 pesos a un desarrollador porque nos hizo el favor de prestarle, pero entendimos todo el proceso, entendimos todo el proceso de licencias, la etapa, cuánto vale la garantía al inicio, porque nosotros lo que pedimos es que el desarrollador te ponga como garantía el mismo desarrollo y nosotros le vamos ministrando el dinero conforme va pudiendo, de manera que el valor que tenemos de la garantía sea por el doble a lo que le hemos prestado. Es decir, si le prestamos ya 100,000 pesos, quiere que la garantía debe valer por lo menos 10. Entonces, normalmente es el terreno tiene un costo, vamos a decir que el terreno costó 5 millones, porque tienes 5 millones de garantía, por lo tanto, te puedo ir dando 2 millones. Pero conforme tú le vas metiendo a la obra, vas obteniendo tu permiso, el valor de esa garantía va creciendo. Sin embargo, el crecimiento del valor es lineal, no es como tal que le pones, crece en esa proporción. La garantía es más bien como exponencial, en donde empieza a crecer muy poco, tal vez con licencias es un pequeño escalón, tal vez cimentación es otro escalón y así, pero realmente donde agarra valor la garantía es cuando ya tiene, digamos, un estatus potencial para venta final, ¿no? Ya no tanto preventa. Entonces, bueno, fuimos aprendiendo todo eso en el camino y fuimos madurando un producto de crédito a desarrolladores inmobiliarios que hoy en día es un ideas para les voy a compartir pantalla, nada más viendo un poco qué lo que hacemos. Me avisan cuando les tengo, ya bien, nada más con que me pongan ahí o con que me avise alguien de los organizadores si ya se ve mi pantalla, estoy compartiendo la página de Brick.
Espero que sí. Yo ya la veo. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, les voy a enseñar cerrado. Hasta abajo tenemos aquí el crédito para la construcción y esto es como le presentamos a un desarrollo inmobiliario el tipo de producto que hacemos. ¿Qué pasa cuando tú, desarrollador, consigues un crédito de un banco? Pues el banco, obviamente, después de hacerte un análisis muy grande, vamos a decir que te va soltando la lana, ya sea que te ponga administraciones o te dé la lana de golpe, y te va haciendo revisiones del proyecto. Pero él te determina la tasa, él te pone las comisiones, obviamente, él te pone las condiciones de pago, y realmente lo único que tienes es a una persona, o sea, al banco, atrás de ti, esperando que avances, vendas y le pagues, ¿no? Obviamente te van a tratar de apoyar, pero es una persona. Cuando hablamos de fondeo colectivo, quien está poniendo el dinero no es una institución, es la gente. Que de entrada aquí, si me salgo un poquito de bien raíces y me voy a la parte de finanzas, el banco lo que hace es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a la gente no le dice voy a invertir tu dinero en bienes raíces. A la gente le dice yo tengo tu dinero ahí en tu cuenta de ahorros y sin decirte nada la voy a tomar, voy a ponerme a prestarle dinero a la gente, voy a generar un retorno financiero, me lo voy a quedar yo y a ti, si bien te va, te ofrezco algo o a veces ni te ofrezco nada, ¿no? En crowdfunding es lo mismo, es decir, la gente es la que pone el dinero, pero la gente no la pone para tenerla sentada en una cuenta. La gente la pone para invertir directamente en el proyecto que ellos eligieron. Entonces, tú como desarrollador inmobiliario tienes la ventaja de que tú estás teniendo una conexión directa con la gente y eso te implica varias cosas, ¿no? Primero, que tú puedas decidir la tasa. ¿Por qué? Porque tú vas a poder decidir junto con Brick, y eso te ayuda a Brick, qué tasa estás dispuesto a pagar con tal de jalar o no esa inversión. Si tú pones una tasa muy baja, obviamente para ti es muy bueno porque tienes un costo financiero bajo, pero probablemente a la gente no le sea atractivo y no quiera invertir. Si tú pones una tasa muy alta, probablemente la gente se vuelva loca, quiere meter su dinero ahí, diga yo quiero participar en ese proyecto, pero tal vez para ti vas a tener un costo muy alto y probablemente no te salgan tus números, ¿no? Entonces es un balance que naturalmente lo hace el mercado, pero quien tiene la mano es el desarrollador, con guía de Brick, ¿no? Entonces, por eso ponemos, no somos un banco, somos inversionistas en busca de buenos proyectos. Somos tecnología, esta es otra cosa. Con un banco, pues vamos a suponer que tú estás queriendo desarrollar en Ocotlán, Jalisco, ¿no? Y pues necesitas que el ejecutivo del crédito puente de la sucursal de Ocotlán, pues tenga los conocimientos correctos para poderte entender tu proyecto y darte el crédito. Tal vez si estás en la Ciudad de México, pues puedes acceder a un ejecutivo mucho más pilas, y entonces, pues ya tuviste una desventaja, ¿no? Cosa que con la tecnología no. Tú puedes tener un proyecto en Puerto Vallarta, en Cancún, en Monterrey, en Ocotlán, y presentarlo de la misma manera que si fuera un proyecto en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que permite la tecnología. Flexible y tuyo, pues mencionamos de los plazos, las tasas y las administraciones, tú las puedes decidir. Pero hay otra parte muy importante que es la que nos gusta a nosotros. A diferencia de un banco que vas a tener atrás a una persona yéndote a cobrar, acá vas a tener tal vez a 1,000 o 2,000 personas. Hemos tenido proyectos donde más de 2,000 personas participan fondeando un crédito específico. Pues atentos a tu desarrollo, atentos a que te vaya bien, porque obviamente ellos esperan un rendimiento a cambio, ¿no? Entonces, ese es el tema de crédito que nosotros como vamos a decir, intermediario que pone en contacto a la gente con dinero con la que lo necesita, le ofrecemos a la industria de desarrollo inmobiliario. Y es un producto pues bastante innovador, bastante nuevo, porque abre el acceso a financiamiento a una industria que, como bien dijo Pablo en la conferencia pasada, pues es una industria muy noble, es una industria que es la primera que se está recuperando de COVID, es una industria que tiene ciertas defensas contra ciclos económicos, es una industria que es una necesidad básica. Entonces era muy injusto que digamos, se orillara el acceso a esa industria solo a cierta gente. Entonces estamos haciendo la apertura a cualquier persona gracias a tecnología, ¿no? Es el primer producto que hicimos en Brick, pero luego, como les mencioné, no hay una sola manera de invertir. Tú puedes prestar dinero, tú puedes ser dueño, tú puedes invertir en un fondo, tú puedes invertir, como por ejemplo el caso de una fibra, invertir en una fibra. Entonces, en Brick nosotros tenemos la misión de democratizar realmente las inversiones de bienes raíces. Nosotros lo llamamos, queremos que todos los mexicanos tengan dinero invertido
invirtiendo en un proyecto productivo y generando un beneficio económico. Así le llamamos. Entonces, hay muchas maneras. Entonces, hace un año lanzamos también una segunda manera de invertir. La primera nosotros le llamamos deuda, porque es muy clara, es tú le prestas, él te paga, tiene un plazo definido, tiene una tasa y hasta ahí quedó, ¿no? Pero la segunda se llama copropiedad. En copropiedad es, tú te vuelves copropietario de un pedacito de un inmueble. En inglés se le llaman fragmented ownership o participación fraccionada, ¿no? Donde tú puedes ser dueño de una fracción de un inmueble de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, en Brick, digo, ya llevamos, este es nuestro tercer proyecto de copropiedad. El primero fue, de hecho, un fondo, en donde tú te hacías dueño de un pequeño fondo, bueno, ni tan pequeño, pero tú te hacías dueño de una pequeña participación de un fondo muy grande que iba a invertir en 4 proyectos en diferentes locaciones y pues los retornos, había unas condiciones para los retornos y tú te hacías básicamente propietario de un derecho de esos retornos, ¿no? Sacamos un segundo proyecto que era un hotel en San Miguel de Allende, un hotel de lujo operado por Grupo Presidente con marca Hyatt, en donde normalmente invertir en esos proyectos, pues tú requerías de entre 20 a 30 millones. Para que se den una idea, el hotel, creo que el presupuesto del hotel es como de 400 millones de pesos y pues para poder invertir, el ticket mínimo eran de 20, ¿no? Estaban invitando a fondos, estaban invitando a familias, a diferentes, vamos a decir, instituciones financieras a que fondearan el hotel. Y nosotros lo que hicimos fue, nosotros fondeamos hasta 50 millones de pesos vía la gente, ¿no? Entonces entraron más de 1,500 personas comprando una pequeña participación de ese hotel y ahora son dueños de un activo hotelero, en este caso, que van a tener, digamos, sus retornos por la operación y por los resultados del hotel. Y el último en el que entramos es un tema de plazas comerciales. De hecho, este está en Guadalajara, en donde realmente tú te vuelves dueño de la operación de un centro comercial, en donde igual tienes derecho a las utilidades que genere ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal? Es que normalmente quien hacía esas plazas comerciales, pues la misma se tenía que financiar con crédito puente o con un fondo que invirtiera, o con sus familiares y amigos, o con family offices. Family offices son las oficinas que manejan el dinero de una familia o de un grupo de individuos con mucho dinero. Y entonces se volvía tedioso conseguir ese dinero. Es más, hay empresas que se dedican a esto, que tienen un área gigante, tal vez de 40, 50 personas, que solo se dedican a conseguir dinero para hacer los proyectos. Cuando por otro lado, habemos gente que tal vez tenemos 5, 10 mil pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, incluso nuestro mínimo de inversiones de 500, que quieren participar en eso. Y si juntamos a miles de personas o a millones de personas, si juntamos 1 millón de personas con 500 pesos, pues podemos conseguir los 500 millones de pesos de manera más eficiente gracias a la tecnología, sin tener que tener 50 personas de nómina para conseguir ese fondo, ¿no? Entonces, es el caso, por ejemplo, aquí es una alianza con Kiva, una empresa justamente de Guadalajara, en donde construyen y operan diferentes plazas comerciales, tienen años haciéndolo, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro principalmente, y lo que hacen es te invitan a que tú por 10,000 pesos, en este caso, cada proyecto va cambiando, te vuelvas parte de este proyecto. ¿Qué ventajas tienes tú como inversionista? Pues que primero, si tú quisieras entrar en un proyecto de estos antes, lo que tenías que hacer era tal vez comprar un local, ¿no? Llegas con estos constructores de la plaza y decirle, oye, véndeme este local, y pues tú tendrías que conseguir a quién se lo rentas, el mantenimiento, pagar el mantenimiento, llevar la relación con la plaza, decidir el precio de renta, vas a tener que analizar el mercado, ver cuánto están dispuestos. Hoy en día, todo eso ya no lo tienes que hacer tú, porque tú, al participar vía una plataforma fondo colectivo, esta plataforma te acerca a esos personajes o a esas partes que hacen ese trabajo por ti, ¿no? Entonces, que hacen el trabajo de, pues primero invitarte a la inversión, luego pues hay un administrador que es el que va a operar la plaza, es el que va a poner las rentas, las condiciones, etcétera. Tú como inversionista tienes derecho, tienes un voto para poder decidir si quieres ese administrador o cambiarlo porque no esté funcionando, ¿no? Entonces, todo ese tema se vuelve como, vamos a decir que le estamos quitando ciertas barreras a la actividad de financiar proyectos inmobiliarios, tanto en el crédito como en la participación directa. Y bueno, vendrán nuevos esquemas. Por lo pronto ahora en Brick nosotros lo que hacemos es tenemos estos dos. Y ha sido bastante atractivo. La gente, la verdad es que le está gustando mucho invertir. Que además de esto es parte de crear un patrimonio, ¿no? Tal vez en el de deuda tu patrimonio es simplemente dinero invertido,
Pero en el de copropiedad realmente lo que estás adquiriendo es un pedacito de un inmueble, ¿no? Que tú puedes incluso heredarlo, transferirlo. Eventualmente, conforme evolucionemos como instituciones financieras, vas a poder hipotecarlo, es decir, vas a poder pedir un crédito poniendo como respaldo tu pedacito del inmueble, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como lo hacemos en BRIC. Ahora, si me voy ya directo al proyecto, y aquí es en donde entra todo el trabajo de una plataforma de fondo para eso. De que es alguien que está atrás, ¿no? Alguien como nosotros. Principalmente nosotros somos una empresa tecnológica. Más que una empresa de bienes raíces, lo que hacemos es el desarrollo de la tecnología para que las dos partes puedan conectarse y fluir toda la información que vaya entre ellos. Y que la información es desde información sobre el proyecto, información sobre los pagos, información sobre las rentas, etcétera, pero también los flujos de dinero, ¿no? Imagínate que yo como desarrollador te digo, oye, ahí te van 2,000 inversionistas, ponte de acuerdo con ellos, págales, vas a decir, oye, pues voy a acabar haciendo más trabajo que lo que poner a mis 50 personas a conseguir la lana de un fondo. Mejor me la consigo de uno. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y hacemos la tecnología para que tú como desarrollador, pues sea como si fuera un solo inversionista, pero en realidad son 2,000, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene el pago de rentas, se paga la renta y automáticamente se dispersa el dinero a los 2,000 inversionistas en su parte proporcional. Ahora, que por tema de impuestos hay que hacer una retención, vamos a decir que le tienes que retener el 20% de los intereses generados o del rendimiento generado. Perfecto, entonces el desarrollador hace la retención, paga ese dinero, pero luego los 2,000 inversionistas necesitan una constancia de esa retención. Ah, ok, entonces imagínate hacer 2,000 constancias, pues no, eso lo hace la plataforma, ¿no? En nuestro caso, el desarrollador tiene una opción para subir sus, vamos a decir, sus datos fiscales y generar 2,000 constancias con un solo botón, ¿no? O, por ejemplo, el tema de que el inversionista tenga que darle una factura para el tema de la renta, ¿no? Decir, oye, bueno, perfecto, te estoy pagando renta, tú me tienes que dar una factura. Todo eso es lo que resolvemos las plataformas de fondo colectivo, hacer que el proceso sea fácil y automatizado para que pueda fluir lo que normalmente se haría con un inversionista grande, pero ahora con muchos inversionistas, ¿no? Entonces, en el caso de BRIC, tú no te preocupas como inversionista porque BRIC hace la factura, te da las constancias de retención, hace todo lo necesario para que para ti fluya, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué se vuelve importante en este tema? Entonces, vamos a pensar, ok, ya existen las plataformas de fondeo colectivo, ya podemos participar en bienes raíces desde montos muy pequeños o los desarrolladores ya pueden acceder al público en general como una fuente de financiamiento. ¿Qué cambia eso para la industria? Para mí hay dos cosas. Bueno, una cosa principal que cambia radicalmente es la transparencia. De hecho, es uno de los principios rectores o de los valores de BRIC, ¿no? Le decimos nosotros, somos transparentes porque creemos que la actividad que estamos haciendo por default termina siendo transparente toda una industria. No es lo mismo que tú invites a un familiar a invertir o a un fondo en donde tuviste que hablar con 2 o 3 personas y ya, en donde tal vez tú controles la información, tú decides qué les das, qué no les das, así, versus tener ojos de 2,000 personas viendo tu proyecto. Entonces, se vuelve por definición público tu proyecto. Es decir, vas a estar en los ojos del público. Es como cuando una empresa sale a la bolsa, es decir, cualquier persona puede ver los datos de la empresa. Pues lo mismo pasa con una propiedad que se fondea vía crowdfunding, se vuelve pública. Vas a tener los ojos de la gente viendo qué está pasando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, obviamente, advertir al desarrollador de esto y preparar al desarrollador para que pueda platicar cuáles son los puntos atractivos, cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles rendimientos. En el caso de deuda, el rendimiento está fijo porque es una tasa dada, pero en el caso de copropiedad, pues tú para invitar a un inversionista le tienes que decir, oye, ¿cuánto te podría estar dando un proyecto como esto, ¿no? En rentas, en plusvalía, etcétera. Hay un indicador maestro para las finanzas que conjuga todo, que es la TIR, la tasa interna de retorno. Entonces, nosotros ayudamos al desarrollador a expresar una posible TIR en un escenario optimista, en un escenario base, en un escenario pesimista, que le exponga al público cuáles son las marcas que están rentando en ese local o que van a rentar, con cuáles tiene, por ejemplo, aquí dice, el 8% del proyecto cuenta con un contrato de arrendamiento firmado, es decir, el 8% de los locales, y el 16% cuenta con por lo menos una carta de intención. Este es el caso de un proyecto que apenas está en construcción, ¿no? Que son 29 locales en Mariano Otero. Luego, oye, ¿cómo te estoy invitando? ¿Te vas a ser dueño de
En la escritura va a figurar tu nombre o es un fideicomiso. ¿Qué reglas tiene ese fideicomiso para administrar el proyecto? Entonces, bueno, a ver, publica las reglas del fideicomiso, ¿no? Entonces, como aquí se trata de transparencia extrema, pues de una vez hagamos un resumen del fideicomiso firmado por la parte que les toca y lo que, ¿no? Entonces, aquí está cómo es el gobierno del fideicomiso, cuáles son los asuntos que se pueden tratar en la asamblea, cuál es el comité técnico. Entonces, tú como inversionista tienes todo lo necesario para tomar una decisión. Ojo, esto quiere decir que tú como desarrollador tienes que exponer todo lo necesario para que el inversionista pueda tomar una decisión, ¿no? Entonces aquí te exponemos en un escenario pesimista cuál sería la ocupación, cuál sería la renta promedio, a qué tasa de interés de retorno te da, cuáles son los riesgos, qué tipos de rendimientos. Por ejemplo, en este caso, este desarrollador decidió pagar rendimientos desde el inicio de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente te dice, oye, yo quiero tener un incentivo para acabar a tiempo, o mejor dicho, que tú tengas un incentivo para que yo acabe a tiempo la construcción, para que empiece a operar la plaza. Entonces, te ofrece un retorno que viene de su dinero durante la construcción. Si se alarga la construcción, pues él te va a tener que seguir poniendo su dinero antes de que lleguen las rentas, ¿no? Si acaba antes, perfecto, entonces ya empieza la operación de la plaza y empieza a ganar tus rentas, ¿no? Entonces, si se fijan, esto también vuelve de alguna manera financieros a los desarrolladores inmobiliarios, obviamente con el apoyo de empresas como nosotros, en donde les ayudamos a armar todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí está una proyección de flujo, ¿no? Vas a empezar a recibir ingresos durante la obra, que son pequeñitos, luego vas a empezar a recibir las rentas, y al final, cuando decías vender tu participación o cuando se decía vender el inmueble, pues vas a capturar la plusvalía, ¿no? De dicho inmueble. Entonces, todo eso, se fijan, se vuelve parte del perfil público de un proyecto. No es lo mismo invertir, aquí tenemos un webinar en donde el desarrollador explica a detalle todo el proyecto, pero no es lo mismo invertir en un proyecto en donde te invita alguien porque es desarrollador y te dice, pues órale, va, versus un proyecto que tú sabes que está público, que en cualquier momento puedes consultar la información. Por ejemplo, aquí viene ¿qué respalda tu inversión? ¿Cuáles son los detalles? Nada más para que se den una idea del nivel de transparencia. Documentos del proyecto. Aquí publicamos la certificación o la zonificación de uso de suelo, ¿no? Para que no haya que el desarrollador pues se quiso pasar de vivo y donde podía construir, vamos a decir, 29 locales, construyó 40. Y pues se pasó por el arco del triunfo la licencia. No, pues aquí está público, ¿no? Aquí está del DOT, de la Dirección de Ordenamiento de Territorio, de Zapopan, el uso de suelo o vamos a decir, la zonificación que tiene este río, ¿no? Entonces, si fijan, este es un nivel de transparencia extrema que a veces ni los desarrolladores grandotototes cuentan con ello, ¿no? Digo, aquí hay un brochure de venta, el responsable del proyecto. ¿Quién es el responsable del proyecto? Pues aquí está, nombre y apellido, el director, el DRO, el responsable de obra, el representante legal. Entonces, se vuelve un escaparate para bien y para mal del proyecto. Si haces las cosas chuecas, más personas van a estar ahí atrás de ti. Si haces bien, más personas van a estar atrás de ti aplaudiéndote y sumándose a los proyectos que tú invites a invertir. Lo mismo es para el tema de los detalles, porque los responsables del proyecto van a ser más, porque tenemos al corresponsable en instalaciones, y el desarrollo en este caso decidió subir hasta la identificación de la persona, ¿no? O bueno, en este caso el permiso. Vamos a ver, del DRO que subieron, pues igual el permiso de la CEDUBI, en este caso. Por ejemplo, hay casos en donde le pedimos al desarrollador que detalle hasta el presupuesto para que el inversionista tenga toda la información para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, a ver, en este caso le costó 8.900.000 comprar el terreno, tuvo otros gastos de adquisición de la compra del inmueble, costos de financiamiento, cuánto está pagando por intereses, el proyecto, ¿no? Vamos a pensar cuánto está pagando en proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, cuánto está pagando en gestorías, honorarios, pago de derechos, en este caso solo es eso, administración de obra, los honorarios, en la construcción, ahora sí, cuánto viene por cimentación, cuánto por estructuras, cuánto por tabla roca, por acabados, por instalación hidrosanitaria pluvial y accesorios hidrosanitarios, etcétera. Entonces, fijan, este nivel de transparencia termina siendo brutal. Y por eso a mí en lo personal me encanta esta industria, estamos tan clavados, porque es una manera de mejorar radicalmente no solo el acceso a la industria, sino en general la industria, ¿no? Y hoy en día somos pocas plataformas, somos chicas, entre comillas, pensando en el nivel
de montos y el nivel de proyectos que hay solo en México, pues las plataformas hoy en día cubrimos un pedacititito, pero hacia allá. Somos un ente que ayuda a detonar una profesionalización en ciertas partes, no digo que la industria no esté profesionalizada, pero en ciertas partes de la industria que lo vuelven muy atractivos para la gente, siendo pues, una industria tan básica como los bienes raíces, ¿no? En el caso de Brick hemos fondeado más de 50 proyectos, muchos ya acabaron, ya terminaron por completo su ciclo, ya se apagaron, se vendieron, lo que sea. Hemos invertido, ahorita no está capitalizado, pero hemos invertido más de 520 millones de pesos en diferentes proyectos, no nuestros, sino de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es de lo que se trata Brick. Como les decía, una empresa como Brick lo que va a tener es tecnología, ese es el fuerte de esta empresa, y obviamente procesos que se conecten con la industria, ya sea de análisis de los proyectos, de relación con los inversionistas, de relación con los desarrolladores, de temas fiscales, legales, etcétera, ¿no? No sé, con los organizadores, por aquí vamos ya en tiempo, ya tomé mis minutos, y ya bueno, escuchar haciendo ellos y luego irnos a las preguntas, pero como ustedes me digan. Si quieren, podemos continuar con la siguiente presentación y acabar con preguntas al final de sus dos conferencias. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigue la conferencia de Iván, perdón. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a la Universidad Panamericana por esta invitación a este simposio. Solamente quiero confirmar si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Buenísimo. Pues muchas gracias por esta invitación. Gracias, Alberto, por esta invitación al simposio de la Ingeniería Civil de la UP. Por ahí yo también soy profesor de asignatura aquí en la UP de Guadalajara, imparto un par de materias en empresariales. Entonces, pues todos son colegas y a lo mejor por aquí hay algunos alumnos. Bien, pues vamos a presentar 100 ladrillos. El tema de hoy tiene que ver con el fondo inmobiliario y nuevos instrumentos. Si me ayudan a poner la presentación para que una vez que se vea me ayuden a confirmar que ya está disponible. La presentación, este es un video, ¿no? Tenemos una presentación. Victoria, ¿me ayudas a presentar? Y bueno, en lo que creo que lo que tiene que ser panelista Victoria para que pueda compartir, me parece. Bueno, en lo que intentamos presentar, avanzamos con el tema. A ver, la plática de hoy que está relacionada con el crowdfunding inmobiliario, vamos a contextualizarnos en lo que tiene que ver con el fondo inmobiliario. No podría entenderse de otra manera si no es a través de la comprensión de lo que es el financiamiento colectivo, que es el famoso crowdfunding. Entonces, para esto, si le avanzamos dos diapositivas, por favor. Tenemos que contextualizarnos en lo que tiene que ver con la ley FinTech. ¿La ley FinTech qué es? Bueno, pues es la ley que regula las instituciones de tecnología financiera. Y bueno, pues en México, prácticamente esta ley que fue promulgada en marzo del 2018 es la que sienta las bases y pues por supuesto las reglas para que todas las empresas que nos queramos dedicar al tema del fondeo colectivo, bueno, pues podamos establecer cuáles son los lineamientos de cómo va a ser esto posible. Y entonces aquí es muy interesante porque aquí, fíjense bien, México, ¿no? La ley de instituciones de tecnología financiera o que regula las instituciones de tecnología financiera, prevé, ¿no?, que pueden haber tres tipos de financiamiento colectivo, que es el crowdfunding de deuda, es el crowdfunding de capital o el de copropiedad o regalías, pero también prevé otras empresas de tecnología financiera, como por ejemplo son las criptomonedas, que todavía en México no hay ninguna, pero ya la propia ley las menciona. Tenemos los medios de pago como tal, los wallets, todas las empresas que facilitan la posibilidad de pagar distintas cosas. Luego entonces tenemos el financiamiento colectivo y finalmente modelos novedosos. Entonces, en este contexto, fíjense que esto es muy interesante porque esta es una industria naciente y para ustedes que están
prácticamente pues involucrándose con las nuevas formas de hacer las cosas, con medios de innovación y demás. Hoy estamos siendo testigos de una industria pues prácticamente nueva, pero que pues tiene todo un potencial enorme precisamente por las posibilidades de lo que se puede hacer con tecnología. Solamente 85 empresas que sepamos de manera pública presentaron la solicitud, pero fíjense aquí el detalle, 60 son para medios de pago, ninguna criptomoneda evidentemente, ninguna modelo novedoso, y 25 empresas estamos en el sector de crowdfunding o financiamiento colectivo. Ahora, de estas, la mayoría están en temas de préstamos, peer-to-peer lending, y solamente entre 5 y 7 empresas estamos dentro de crowdfunding inmobiliario. Ahora bien, para que nosotros podamos ubicarnos ahora sí en lo que nos atañe, ¿qué sería el financiamiento colectivo? A ver, porque el crowdfunding básicamente es pues juntar, ¿no?, a muchas personas para financiar un proyecto en particular. Pero fíjense que el tema del crowd, la multitud es relevante porque el financiamiento colectivo pues no es algo que nació ayer, el financiamiento colectivo es algo que vamos, desde el punto de vista privado, se hace en distintos ámbitos y la industria inmobiliaria tampoco es la excepción. Pero cuando hablamos de multitud, es decir, yo podría juntar a un grupo de amigos, un grupo de socios, un grupo de family offices para hacer un proyecto inmobiliario, y eso de alguna manera es financiar colectivamente un proyecto. Pero cuando hablamos de la multitud, es decir, que tú puedas pensar en que tienes 1,500 inversionistas, 2,000, 5,000, 10,000 inversionistas, sería prácticamente imposible desde el punto de vista material llevarlo a cabo. Por eso el crowdfunding tiene que estar asociado al tema de la tecnología, que es precisamente la que facilita que distintos tipos de proyectos se financien colectivamente. Ahora, en el crowdfunding inmobiliario es juntar estos inversionistas con solicitantes. Los solicitantes son los que van a pedir o un préstamo o te van a pedir que te asocies con él en capital o te van a vender la propiedad para invertir en proyectos inmobiliarios como tal. El mercado en México, ahorita ya les platico un poco más de 100 ladrillos, pero para mí es muy importante dar este contexto, permite estos beneficios. Alberto ya exponía algunos de ellos. En la deuda, pues básicamente es realizar el préstamo al desarrollador del inmueble para recibir a cambio una tasa de interés. Está perfectamente claro en la inversión inmobiliaria cuáles son los 3 tipos de financiamientos del desarrollador. El desarrollador tiene capital propio, por un lado. Por otro lado, tiene el famoso crédito puente, que es la deuda que puede pedir para financiarse. Y en tercer lugar, las preventas, donde típicamente las preventas se abren a amigos y familia, la famosa lista cero de Friends and Family, en donde te vende la propiedad por adelantado con un descuento y es el premio que te da para precisamente invertir de manera anticipada. Entonces, el crowdfunding como tal, fíjense qué interesante, que prevé estos 3 esquemas, los préstamos, el capital o la copropiedad o regalías, pues queda perfectamente, se ajusta perfectamente al mercado inmobiliario, porque crowdfunding puede ser de cualquier tipo de deuda. Ya les decía yo, peer-to-peer lending, por ejemplo, como yotepresto.com, que es una empresa que, pues eso, junta a personas que están solicitando un crédito, un préstamo personal de entre 100 y 300 mil pesos, con personas que están dispuestas a prestar su dinero a una tasa un poco más atractiva de lo que el propio banco les propone. Entonces, ese ya es crowdfunding de deuda. Y lo mismo pasa con capital y lo mismo con copropiedad o regalías, ¿no? Las empresas de crowdfunding de capital, por ejemplo, tú te puedes asociar con unas personas para poner una fábrica de zapatos. En el método tradicional habría que encontrar a los socios y aquí lo que haces es, pues, invitas a una multitud de inversionistas para que se hagan socios de una parte de esta fábrica de zapatos. Y así los distintos ejemplos. Pero justamente esta distribución, esta clasificación, cuando hablamos de crowdfunding inmobiliario, pues se ajusta a estos 3 esquemas de la manera como se hace desarrollo inmobiliario. Por un lado ya dijimos préstamo, por otro lado tenemos el capital, donde te asocias con el desarrollador para construir el inmueble y recibir el porcentaje de la utilidad de ese inmueble, pero también puedes pues realizar una inversión directamente para comprar y ser dueño de una fracción del inmueble y recibir rentas o recibir las regalías. Solamente que en este caso pues no estás teniendo que invertir en toda la propiedad, y por eso es que te puedes asociar, bueno, no asociar, simplemente que al hacer tu inversión ya eres copropietario junto con otros copropietarios que son dueños del inmueble y como tal reciben esa regalía.
Ahora bien, más o menos cómo está el mercado. El mercado, de lo que alcanzamos a identificar, sobre todo por la AFICO, que es la asociación que integra las instituciones de financiamiento colectivo, vemos que el crowdfunding inmobiliario nació esencialmente con el tema de la deuda, porque de alguna manera la industria fintech, que también pues, tiene orígenes en Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, tomó más fuerza con la posibilidad de democratizar el acceso a una deuda con tasas más justas quizás y la posibilidad de prestarle dinero a otras personas a través de este instrumento. Por eso lo que alcanzamos a identificar, según los modelos y de cómo nacieron, pues es que las empresas que están disponibles, tenemos a Inverspot, tenemos a Expansive, M2 Crowd, Brick, que aquí está Alberto con nosotros, PM2, Fonpico, etcétera, son empresas que nacieron esencialmente bajo el modelo de prestarle dinero al desarrollador para hacer más competitivo su crédito puente, eventualmente terminar el desarrollo, venderlo y pagar a cambio una tasa de interés, que es la tasa que reciben los inversionistas que vienen a participar con esto. No alcanzamos a ubicar una que esencialmente haya nacido como crowdfunding inmobiliario de capital. Sabemos que hay plataformas que ya están moviendo sus modelos de negocio, incluso otras que no son crowdfunding inmobiliario ya se están moviendo desde el capital para poder participar en proyectos inmobiliarios, lo cual nos parece extraordinario porque eso es una señal de que hay un mercado ahí que tiene ese potencial y que se puede explotar. Y finalmente tenemos el modelo de copropiedad o regalías, que es donde está 100 ladrillos. 100 ladrillos desde su origen, en el origen de la fundación, pues prácticamente tuvo un planteamiento en donde habían sobre todo dos grandes temas, dos grandes problemas. Dicen que las oportunidades nacen de la necesidad, más de la necesidad que de la propia lectura de la oportunidad. Pero uno era que había cierto interés en un grupo de inversionistas y de socios que estamos en 100 ladrillos, pues para participar en proyectos inmobiliarios. Algunos, o la mayoría quizás de los que fundamos 100 ladrillos, tenemos perfiles que no son esencialmente formados en el ámbito del desarrollo inmobiliario como tal. Y bueno, pues nos llevamos varias sorpresas. La primera sorpresa era, bueno, pues por supuesto que es una industria que es intensiva en capital. Para tú poder ser dueño de un local, de un terreno, de una oficina, de una bodega, pues se necesitan varios millones de pesos. El otro tema es todo el proceso jurídico, fiscal, contable, notarial, etcétera, para poder adquirir la propiedad. El otro tema es pues el conocimiento del mercado como tal. ¿Dónde compras? ¿Compras en México? ¿Compras en Guadalajara? ¿Compras en Monterrey? ¿Qué tipo de activo? ¿Te compras una oficina? ¿Te compras un local? ¿Te compras una bodega? Y después de todo, al final del camino, si le atinaste a todas las anteriores, pues ahora dedícate a administrar el inmueble para que puedas recibir esa renta. Entonces, el gran concepto de poder vivir de tus rentas, que es el eslogan de 100 ladrillos, sé un inversionista inmobiliario para que puedas vivir de tus rentas, pues lleva un truco de por medio, porque no es que te puedas ir a la hamaca en la playa para poder vivir de las rentas, implica todo un proceso. Y lo que dijimos, pues en ese entonces fue, ¿qué pasaría, no? Si comprar inmuebles no fuera intensivo en capital, si pudieras tener acceso a él con un ticket más pequeño. ¿Qué pasaría si alguien, un experto te ayudara con la parte de la selección del inmueble? ¿Qué pasaría si el costo de la transacción fuera un poco más accesible? ¿Qué pasaría si alguien lo administrara por mí? Bueno, pues eso sería fenomenal, ¿no? Eso es lo que realmente te permitiría vivir de tus rentas. Y así nació justamente 100 ladrillos. Y en el ámbito del financiamiento colectivo, del crowdfunding inmobiliario, pues nos ubicamos perfectamente en esta fracción tercera del 16 de la ley, que es el modelo de copropiedad o regalías, donde básicamente tú como inversionista compras una fracción del inmueble y te haces acreedor a los derechos de renta y venta de ese inmueble como tal. Pues literal, recibes rentas. Ahora bien, esto no sería posible sin la tecnología. El gran habilitador es precisamente el avance que ha tenido la propia tecnología para hacer realidad un modelo de negocios como este. Alberto también lo comentaba, decíamos, somos una empresa esencialmente tecnológica. Y es que sí, nuestra vocación, nuestra esencia, es que podamos habilitar los medios tecnológicos para hacer posible este proceso en donde juntamos a dueños de inmuebles, solicitantes o desarrolladores con miles de inversionistas que quieren participar de los beneficios de esto que estamos platicando. Y ya lo decía yo, la industria inmobiliaria sin tecnología, pues es esto, intensivo en capital, no es líquido, los costos de la transacción, el tiempo de la elección,
y todo es en horarios de oficina. Cuando le metes la variable de la tecnología, esto es, puedes habilitar un marketplace como el de 100 ladrillos en una plataforma tecnológica, bueno, pues tienes tickets de acceso de 100, 1000, 10,000 veces menor de lo que tendrías que invertir en una propiedad completa. La liquidez es digital, todo es mediante transferencias electrónicas, interbancarias, reconocimiento de cuentas, es muy seguro. Los costos de la transacción disminuyen porque aprovechamos economías de escala de todo lo que estamos haciendo en el marketplace, todo es en un mismo lugar. La gran aspiración de las empresas tecnológicas puede ser inversionista inmobiliario al alcance de 2 clics, ¿no? Tenemos que ser humildes y ponerle 2 clics porque pues solamente un clic Amazon quizás, ¿no? Y aún así no del todo. Y bueno, pues que está disponible 24/7. Entonces, con esto, vamos a ubicarnos ahora sí en, bueno, y a todo esto, ¿por qué sería importante invertir en una plataforma que me da beneficios de inversión inmobiliaria? Bueno, porque sabemos perfectamente que la inversión inmobiliaria ha sido un mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. Si eres joven, es el mejor camino para empezar, porque de pronto empiezas a crear este patrimonio que más adelante va creciendo en plusvalía, que te puede dejar rentas o que te paga algún interés cuando es préstamo, etcétera. Y vas, digamos, fortaleciendo ese aspecto con independencia de aquello a lo que te dediques. Pero luego entonces es un mecanismo muy eficiente para crecer el patrimonio, porque de pronto las propias plusvalías, el propio valor incremental que están teniendo tus inversiones te permite seguir invirtiendo en inmuebles. Y finalmente ya para edades más avanzadas, pues protegerlo, por supuesto. Un sinnúmero de empresarios que perfectamente fueron formados en actividades o giros que no tienen nada que ver con lo inmobiliario, pero que eventualmente lo fueron moviendo hacia acá y es un gran mecanismo para proteger el patrimonio. Ahora bien, 100 ladrillos. Ahora sí, ¿cuál es el sueño de 100 ladrillos? Es democratizar la compra y venta de bienes raíces que generan renta y plusvalía para que millones de mexicanos puedan ser inversionistas inmobiliarios y vivir de sus rentas. Esto suena un sueño grande, pero apenas estamos empezando, es lo que les digo. La Comisión Nacional Bancaria está por liberar apenas las licencias para definir quiénes van a ser los jugadores que van a participar en esta industria y nosotros estamos seguros, siendo conservadores, que millones de personas sí podrían tener acceso a este tipo de inversión. Ahora bien, para ubicarnos ya en todo esto que platicábamos, recordar que somos una institución de tecnología financiera de fondeo colectivo en la modalidad de copropiedad o regalías. Esto es muy importante porque sabemos que hay muchos jugadores en la industria, pero es fundamental que revisemos la regulación, que sean empresas reguladas, aspiramos a formar parte del sector financiero y solamente las empresas que estén autorizadas con una licencia y que estén reguladas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria son las que pueden operar este modelo. Porque luego entonces se facilita. Cualquier persona o empresa con habilidades de desarrollo tecnológico puede decir, yo me aviento a la plataforma para juntar solicitantes con inversionistas, pero ojo, estamos jugando estamos administrando el dinero de los inversionistas y es algo muy serio que debemos de proteger. Y a veces esto lo vemos como una carga, como algo así de qué difícil. Y al contrario, la lectura debe ser contraria, debe ser una lectura positiva de que hay alguien que está cuidando tu dinero. Vamos a presentar un video para presentar ya 2 minutitos para que puedan ver a 100 ladrillos. Si me ayudan, por favor. Está cambiando. Hemos visto grandes innovaciones en todas las industrias que simplifican y mejoran nuestras vidas. A lo largo de la historia, las personas han comprado bienes raíces por ser una de las inversiones más seguras y así formar patrimonio. Esto ha sido un gran mecanismo de protección ante los vaivenes económicos. Sin embargo, el proceso nunca ha sido sencillo, ni mucho menos ha estado al alcance de todos. ¿No sería genial poder invertir fácilmente en inmuebles, ganar plusvalía y vivir de tus rentas? Por suerte, tenemos la solución. 100 ladrillos.
Somos un mercado digital donde se compran y venden inmuebles fraccionados en 100 partes iguales, a los cuales les llamamos ladrillos. En 100 ladrillos, creemos que todo mundo tiene derecho a comprar y vender inmuebles de una manera segura, sencilla y diversificada. ¿Cómo es posible? En 100 ladrillos, solo publicamos propiedades que puedan generar renta y plusvalía. Antes de listar cualquier propiedad, 100 ladrillos realiza una rigurosa evaluación del inmueble. Si la propiedad es aceptada, se ingresa a un fideicomiso y se emiten 100 ladrillos digitales de ese inmueble. Teniendo los ladrillos digitales dentro de la plataforma, estamos listos para comprar o vender. Estás a solo 4 pasos de cambiar tu vida. 1. Ingresa a 100ladrillos.com. 2. Analiza todos los inmuebles que tenemos para ti, el tipo de propiedad y sus características. 3. Cuando te hayas decidido, solo da clic en comprar y listo. Ya eres un inversionista inmobiliario. 4. Entra en cualquier momento a tu cuenta, ve tus propiedades y revisa tus rendimientos. No tienes nada más de qué preocuparte. 100 ladrillos se encargará de todo: rentar el inmueble, facturar, cobrar la renta, darle mantenimiento a la propiedad y administrarla. Mientras tú recibirás tus rentas y verás crecer el valor de tu inversión. ¿Necesitas liquidez? No te preocupes, nuestro sistema está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para que puedas vender uno o todos tus ladrillos en el momento que quieras y al precio que tú decidas. Ya no hay excusas. Toma el control de tu futuro financiero e invierte hoy mismo en bienes que te generen rentas y plusvalía. Con 100 ladrillos, vive de tus rentas. Y bueno, pues ahí está la esencia del modelo de 100 ladrillos. Esencialmente te invitamos, el concepto es muy sencillo: una propiedad la dividimos en 100 partes iguales o más, de tal manera que inviertas en una fracción a la que le llamamos ladrillos y prácticamente recibes los mismos beneficios de ser dueño copropietario de dicha propiedad. Bueno, pues si les parece, abrimos el foro para preguntas y respuestas. Sé que quedan por ahí unos 10 minutitos. Sí, justo hay que iniciar la sección de preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas que tengan, por favor, en el chat. Y vamos a iniciar con una pregunta de Celina Mariscal, que es: si tengo un proyecto de un edificio de 6 niveles y 12 departamentos, ¿cómo le puedo hacer para que me lo fondeen y que el porcentaje es la diferencia del financiamiento con ustedes y con los bancos tradicionales? ¿A qué porcentaje es la diferencia entre el financiamiento con ustedes y con los bancos tradicionales? ¿Quieres tú, Iván? Cada quien contesta el cómo. Si quieres tú, Alberto, primero. Va. Bueno, Celina, depende, primero, y creo que Iván lo mencionó, hay varios tipos y depende qué tipo de financiamiento necesites y en qué etapa estás. Si lo que necesitas es un crédito, nosotros tenemos el producto de crédito. Hasta abajo, en nuestra página, hasta abajo vas a encontrar una liga que dice Levanta Capital. Y ahí viene un formulario. Ese es como el primer paso para contactarte con nosotros. De ahí falta, pues, hacer nosotros un análisis. Para que tengas una idea, hay 2 tipos de plataformas. Hay plataformas abiertas y plataformas cerradas. Tanto en el caso de 100 ladrillos como en el caso de Brick son plataformas cerradas. ¿A qué se refiere por cerradas? No es una plataforma en donde tú te subas, crees tu usuario y subas tu proyecto. Eso sería una plataforma abierta. Hay plataformas abiertas en Estados Unidos como Kickstarter. Tú vas a tu cuenta, subes tu proyecto y ya está publicado, ¿no? Tanto en Brick como en 100 ladrillos tienes que pasar por un proceso de análisis. Entonces, el inicio es un contacto para que podamos arrancar a platicar contigo, a ver si te convenimos, no te convenimos, si es el tipo de proyectos que nos interesan o no, etcétera, y obviamente todo el proceso, ¿no? En el caso de Brick, te invito a brick.mx y hasta abajo dice Levanta Capital y ahí puedes iniciar el formulario, ¿no? Con eso. Muy bien, la siguiente pregunta la hacen para Alberto, que es una pregunta con respecto a tu plataforma de Real Estate Crowdfunding. ¿Tienen información con respecto a la tasa de reinversión de sus clientes? Es decir, ¿qué porcentaje de sus inversionistas repiten en otros proyectos después de su primero? Gracias. Es Carlos Rivas. Claro, es muy buena pregunta para saber qué tan bien vamos con plataforma.
Sí, en nuestra experiencia ahorita el 85% de las personas tienen por lo menos 2 inversiones, o sea, inversiones en proyectos diferentes. Tenemos que darle un tiempo porque hay mucha gente que entra y se espera y dice, a ver, voy con mi primera y veo cómo me va, ya veo si hago la segunda, ¿no? Entonces, ese 85% puede estar sesgado porque tal vez el 100% quiera ir a diversificar, invertir en varias, pero pues no lo ha hecho por tiempo, ¿no? En nuestro caso, por lo menos en deuda, te tienes que esperar pues, por lo menos 3 meses a que te caiga tu primer pago de intereses para decir ya está, ¿no? O en el caso de copropiedad, pues a recibir tus primeras rentas hasta que te vas sintiendo cómodo con la información. Pero para que te des una idea, más o menos el 85% de las personas invierte una segunda vez o reinvierte una vez que recibió su dinero. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Lili Castellanos, para ambos. Yo como desarrollador, ¿cómo puedo planear desde un inicio un proyecto comercial que sea fondeado por su plataforma? Bueno, ahí algo muy importante que hay que tomar en cuenta. La ley por ahí pone una restricción al desarrollador en donde dice que un proyecto o un desarrollador no puede utilizar más de una plataforma de fondeo colectivo para financiar su proyecto. Entonces, la pregunta es muy importante porque desde la planeación tú tienes que ver de acuerdo a tu estructura, a tu proyecto financiero qué conviene más. Si habilitar crowdfunding vía deuda o si prevender parte del desarrollo vía nosotros, que sería el ejemplo entre Brick y 100 ladrillos, ¿no? Pues ya habría que hacer el análisis particular, pero sí te dejo esto que es muy, muy importante para que tengas en cuenta que o es una o es otra, o es deuda o es preventa. Que aquí complementando, Iván, lo que, como bien dice, la ley es muy clara, pero nos da una oportunidad porque dice que sea en el mismo momento. Entonces, bien se podría fondear con deuda y acabando irse a prevender, ¿no? De acuerdo. Algo así. Pues ahí podemos ir juntos. Buenísimo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Alberto, es por parte de Andrea Martínez, y es ¿cuánto tiempo más o menos tardas en juntar todo el dinero una vez publicado tu proyecto en Brick? ¿Y qué requisitos debes tener para ser publicado? Claro, mira, los requisitos, me voy primero por los requisitos. El primer requisito, depende si es deuda o si es copropiedad, depende del estatus del proyecto, pero el más fácil es deuda. Nosotros pedimos que tengan ya las licencias, tienes que tener ya el terreno adquirido y las licencias listas, o por lo menos ya el trámite listo, para que en lo que publiquemos ya esté la licencia obtenida, ¿no? Son los principales requisitos. Obviamente en el camino veremos más sobre qué nivel de participación tiene el desarrollador en el proyecto, la experiencia del desarrollador. Hay una serie de cosas. Igual en la página en brick.mx, hasta abajo viene una parte de selección de proyectos y vienen los criterios para la selección. Sobre el tiempo de fondeo depende mucho qué tan atractivo es tu proyecto, ¿no? Como les decía, el mismo desarrollador puede definir la tasa, o en copropiedad puede decir a qué precio la vende, por lo tanto, qué tipo de cap rate está dando, o qué nivel de cap rate está dando, o qué tasa interna de retorno podrían esperar los inversionistas del proyecto. Entonces, hay proyectos súper atractivos que se fondean literal en horas, hay proyectos que tardan más, depende también el monto. Pero para dar una idea específica, por ejemplo, en deuda, ahorita tenemos ritmos promedio de 2 a 3 millones de pesos al día. Es decir, un proyecto de deuda con la tasa correcta, la tasa atractiva, hemos tenido casos que fondea 5 millones de pesos en 2 días. Eso es si no está compitiendo contra otros proyectos al mismo momento, si no, pues tal se alargará a 4 días. Es en el caso de deuda. En el caso de copropiedad, pues depende igual el proyecto, ahí ha habido mucho. Tuvimos el caso como referencia, fondeamos como 70 millones de pesos en un hotel, tardamos como 2 meses en fondearlo, ¿no? Más o menos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para ambos, de David Aguilar. ¿Cómo cuidan el dinero de las personas? ¿Ha habido algún proyecto fallido? A ver, esta es una pregunta fundamental. Primero que nada, tomar en cuenta todos los requisitos de seguridad tecnológica, tema de revisión de prevención del lavado de dinero, los propios requisitos de conocimiento del cliente como tal, hacerlas, por ejemplo, solamente podemos recibir dinero de una cuenta interbancaria que está a nombre del propietario de la cuenta. Si tú ya tienes tu perfil creado en 100 ladrillos y mandas dinero de otra cuenta, no se recibe, no aceptamos dinero en efectivo y el dinero como tal que está dentro de la plataforma solo puede ser utilizado en los proyectos de inversión que tú elijas y que tú nos mandatas mediante el contrato de comisión mercantil que la propia ley establece. De tal manera que eso hace pues, que sea muy seguro
sobre todo la liquidez y el dinero que está disponible en tu cuenta. Y por otro lado, una vez que haces una inversión en algún proyecto en particular, bueno, todos los proyectos de 100 ladrillos, cada propiedad va a escriturarse a un fideicomiso en administración, en donde 100 ladrillos solamente estará en el comité técnico para administrar esa propiedad y asegurar que está rentada y que tú recibes rentas. Las rentas se reflejan directamente en tu plataforma y solamente tú, con tus códigos de autentificación y todo, puedes retirar el dinero de la plataforma como tal. Muchas gracias. Así es, digo, complementando lo que menciona Iván, yo los invito a que siempre investiguen bien en qué están invirtiendo, para que sepan justamente qué hay atrás y dónde está quedando su dinero. Y no solo en 100 ladrillos y en Brick, sino en cualquier inversión. Si le están ofreciendo deuda, entonces es un crédito, ¿qué es? Si es copropiedad, es un fideicomiso, ¿qué es? Investiguen bien porque eso les va a dar la certidumbre de dónde está yendo su dinero, ¿no? Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Jorge Velasco. Si yo como empresa quiero hacer una nave industrial para uso propio, ¿puedo usar Brick o 100 ladrillos? Pues adelante, Iván. Sí, lo mismo, depende de cuál sea la intención en términos del financiamiento. Si necesitas deuda como crédito puente para construir la bodega, venderla y eventualmente pagarla, pues, adecuado quizás sería el modelo de Brick. O si quieres construir y prevender la bodega directamente a través de 100 ladrillos, también lo puedes hacer sin ningún problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Alberto, de parte de Carlos Barba. ¿Podría funcionar la plataforma para que la gente invierta en proyectos sin fines de lucro? Y para Iván, es otra pregunta, el día de mañana que la inversión de crowdfunding mediante plataforma sea un océano rojo. ¿Qué haría para Ay, perdón, me movió un poquito la pregunta. Ahí va otra vez. Para Iván, el día de mañana que la inversión en crowdfunding mediante plataforma sea un océano rojo. ¿Qué harían para diferenciarte en la competencia? A ver, la primera pregunta sobre si era un proyecto sin fines de lucro. Sí, de nuevo, como bien menciona Iván, lo importante entender para qué requieren el financiamiento. El crowdfunding se divide en dos, principalmente, el financiero y el no financiero. El financiero es en donde el inversionista espera un retorno de algún tipo. El no financiero es donde espera un agradecimiento, una recompensa o simplemente una satisfacción personal. Si tú me dices, quiero hacer un proyecto sin fines de lucro, pero en el camino yo puedo ofrecer un rendimiento, pues claramente cabe en el crowdfunding financiero. De hecho, en Guadalajara se fundió un proyecto que se llama Fábrica Morelos, en la colonia americana, donde el desarrollador se llama Taller México, Perímetro Propiedades con Taller México, que tienen muchos proyectos de regeneración del centro, de pintar y regenerar áreas verdes en colonias. Y este proyecto Fábrica Morelos no tiene fines de lucro, es decir, las utilidades del proyecto las reinvierte vía su asociación en la regeneración de la comunidad. Sin embargo, pues es un crédito que requiere para crear el proyecto y el crédito paga un interés y el interés se lo paga el inversionista que le haya entrado, ¿no? Entonces, es la respuesta, es sí puedes ofrecer un rendimiento, ¿no? Respecto al tema de si mañana cuando el crowdfunding sea un océano rojo, bueno, pues ese es lo que todos anhelamos que realmente la industria explote, crezca, que sea un mercado para que al que lleguen nuevos jugadores y que muchísimos inversionistas, por supuesto, participen. Yo creo que la diferenciación va a estar en función de la vocación de cada empresa. Casi te diría que lo que más te guste, porque nosotros, por ejemplo, en Comercio Regalías, vemos que hay oportunidades hasta por tipo de activo. Podría haber un 100 ladrillos solamente para bodegas industriales y hay miles de millones de pesos en bodegas industriales. Podría haber un 100 ladrillos solamente para locales comerciales, tipos de plazas, para créditos específicos, para desarrolladores de distintos tamaños. Entonces, más bien yo creo que la diferenciación tiene que ver con la claridad que debe de tener cada empresa de cuál va a ser su vocación como fintech, ¿no? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Dónde creen que pueden jugar mejor? O especializarse hacia ese camino. Pero ojalá y algún día lleguemos a ese escenario. Muchas gracias. Por motivos de tiempo ya no vamos a poder continuar con las demás preguntas. A lo mejor ustedes pueden proveernos algún correo para que les puedan seguir haciendo las preguntas a ustedes. Claro, de nuestro lado, por favor, escríbanos a ayuda@brick.mx y con todo gusto el equipo les responde. Si pueden, pongan ahí que estuvieron en
en el simposium de la UP de Ingeniería. Y mi correo personal es apadilla@brick. No soy tan ágil como en Ayuda, porque luego en Ayuda hay más gente atendiendo el correo, pero yo me comprometo a que si me escriben, les contesto, aunque sea un poco tarde, pero les contesto. Y de nuestro lado pueden escribirnos a hola@cienladrillos.com, 100 con número, ladrillos.com. Mi correo personal, ivan@cienladrillos.com. Estaremos encantados de atenderles. Les agradecemos, Iván y Alberto, por su participación, por su presentación y por las preguntas que respondieron. Les enviaremos un reconocimiento por parte del comité organizador y muchas gracias. A ustedes y Gracias, saludos, Iván. Iván.